Tengo un saludo, mis estimados alumnos de la asignatura Metodología para la Investigación Científica. Que estén bien. Estamos ya en vísperas de acabar la asignatura. Ustedes también están en vísperas de acabar su proceso formativo. Les quedaría todavía una asignatura más un seminario, y luego entrarían ya en su etapa, digamos, ya preparatoria para llegar al desenlace final, que será su tesis de maestría. Como les he dicho, esta asignatura hace parte de un largo tramo formativo que culmina justamente con el seminario de investigación. Vale. Esta asignatura además es una asignatura que pretende fijar en ustedes la lógica de la investigación, la fase de un proceso investigativo, las diferentes etapas, ¿verdad? Los conceptos de esas etapas de un proceso investigativo, más que ustedes desarrollen una investigación concreta. Todo lo que han hecho para plantear un problema, para plantear técnicas de investigación o hipótesis, es un ejercicio nada más. Un ejercicio que no debe ser perder de vista el sentido de la asignatura. Es una asignatura que les pretende dar a ustedes la estructura lógica del proceso de investigación, ¿verdad? De modo que ustedes entiendan bien, además de esa estructura lógica, que tiene su secuencia, ¿verdad? Comenzando con el planteamiento de la situación problemática y el problema específico de investigación, entendiendo bien que es un problema de investigación, entendiendo bien que es una situación problemática en general, donde quepa cualquier tipo de problema concreto. Les interesa siempre tener el concepto de qué es un problema de investigación, cómo se define un problema de investigación, cómo se lo delimita, ¿verdad? Como punto de partida de un proceso de investigación. El problema de investigación es una anomalía, algo anormal, algo que rompe con la secuencia normal de los acontecimientos esperados en cualquier ámbito de la realidad. Un problema que requiere una explicación de los factores que lo provocan, que lo causan, que inciden en ese problema, que lo generan. Entonces no hay que perder de vista esta naturaleza del problema de investigación. Cualquier problema de investigación, no ningún problema en concreto. El problema que se les ha puesto a ustedes, para que lo elijan, es un ejemplo, nada más es un ejercicio. Ustedes elegirán ya en la siguiente asignatura y en el seminario ya el problema de investigación en el ámbito educativo que ustedes van a estudiar. Pero esta asignatura es nada más la estructura lógica de un proceso investigativo con las fases, comenzando, como les digo, con el proceso de identificar un problema de investigación, entendiendo qué es un problema de investigación, que se inserta además en una situación problemática. Entender los conceptos de situación problemática y de problema de investigación es una finalidad de esta asignatura. El siguiente paso lógico y metodológico en un proyecto de investigación, un proceso investigativo, es derivar del problema de investigación las preguntas de investigación. Pero un problema de investigación no es igual a las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación se derivan del problema de investigación. Y entender esa lógica de cómo derivar un problema de investigación, de un problema de investigación, una pregunta o unas preguntas de investigación, es parte importante de una estrategia, de una lógica de investigación, ¿verdad? Entonces, entonces, problema de investigación, pregunta de investigación, ¿qué es una pregunta de investigación? ¿Cómo se formula? Debe tener el problema que queremos investigar, es decir, el llamado explanandum, y los factores que explican ese problema, es decir, el explanans. Una pregunta de investigación debe tener ambos componentes. Esto no hay que perderlo de vista. Cualquier pregunta de investigación que nos hagamos, ¿verdad? Nada más me interesa que se comprenda el concepto de pregunta de investigación. Luego, en la secuencia lógica de una pregunta de investigación se deriva una respuesta tentativa a esa pregunta. Es decir, una explicación tentativa de cómo unos factores, ¿verdad?, A, inciden, condicionan, causan, provocan, están asociados con un problema B. Y esa explicación tentativa, provisional, es una hipótesis.
El núcleo del proceso investigativo está formado por problemas de investigación ubicados en una situación problemática, obviamente, una pregunta o preguntas de investigación, porque puede generar varias preguntas. Un problema puede derivar a varias preguntas, una pregunta general, por ejemplo, y dos preguntas específicas. Esas preguntas generan hipótesis correspondientes, que son respuestas tentativas a las preguntas. Y en la secuencia lógica, cuando tenemos una hipótesis, tenemos ya la necesidad de ciertos datos empíricos, datos tomados de la realidad, para dar sostén a la hipótesis que estamos planteando. Unos datos que a su vez deben ser buscados, seleccionados, recabados, utilizando ciertas técnicas y procedimientos de investigación que se realizan en un trabajo de campo. Esos datos, a su vez, una vez que se han recabado, usando ciertas técnicas e instrumentos de investigación, deben ser contrastados, ¿verdad?, con la hipótesis. Obviamente, para hacer ese contraste, los datos deben ser sistematizados, procesados, sistematizados, ordenados, de modo que puedan ser comparados con la hipótesis. ¿Qué tipo de datos puede necesitar una hipótesis? Siempre necesariamente datos cuantificables, siempre. Toda investigación requiere una mínima base de cuantificación. De hecho, el problema de investigación, cuando lo planteamos, nos exige una cierta cuantificación. Pero luego puede que los datos cuantificables no sean suficientes. Puede que requiramos, según el problema que estamos abordando, según la hipótesis que estamos trabajando, puede que la hipótesis requiera datos cualitativos. ¿Cómo se diferencia un tipo de dato del otro? El dato cuantificable es un dato que se presta a fácil medición, a la asignación de un número con bastante facilidad. Un dato cualitativo es un dato que es más difícil, de más difícil medición. Cuesta aplicarle un número. El número que se le aplica muchas veces es un número bastante arbitrario. No importa. Es interesante un dato cualitativo cuando la cuantificación ya no es suficiente. Cuando el dato cuantitativo ya no es suficiente. Entonces necesitamos un dato cualitativo. Hay instrumentos y técnicas para recabar ambos tipos de datos. Obviamente muchos datos no tenemos que recabarlos, están ya en documentos, en bibliotecas, en internet, pero otros datos tendremos que recabarlos en el terreno. Y los estudiantes deben aprender a recabar datos en el terreno, no solo a usar datos que ya están. Entonces, situación problemática, problema de investigación, preguntas de investigación, hipótesis, datos que yo requiero para hipótesis, técnicas e instrumentos de investigación que voy a utilizar para recabar esos datos, procesamiento de esos datos, sistematización de los datos, comparación de los datos obtenidos con la hipótesis, y esto en una conclusión que recoge esa comparación. Todo este tramo constituye la lógica de un proceso de investigación. Esta es la finalidad de la asignatura que estamos por terminar. Entender este proceso y los conceptos de cada fase. Eso es lo que se les pide en la tarea final como parte importante, ¿verdad?, de la tarea. Eso es lo que se les pide como parte importante de la tarea. El dominio de los conceptos involucrados en cada etapa y la lógica que arma todo esto. Si esto se entiende bien, ya el problema concreto que han elegido ahora probablemente no sea bueno, probablemente lo modifiquen. La hipótesis probablemente tengan que trabajarla, cambiarla. Las técnicas que han elegido probablemente haya que mejorarlas, no importa. Porque en la otra asignatura se abordarán ya temas educativos concretos. Se aplicará lo que se ha visto ahora a problemas educativos. Entonces hay que ir manejando estas dos asignaturas de manera muy, digamos, despacio, ¿verdad?, de manera muy lenta, de modo que no se pierda de vista el sentido de la asignatura que estamos por terminar. No hay que correr más deprisa de lo que uno puede correr, ¿verdad? Ya habrá tiempo de que aborden problemas educativos que a ustedes les van a interesar ya de lleno hasta acabar en la tesis. Si ahorita no se ha entendido la lógica de un proceso investigativo y los conceptos involucrados en cada etapa, entonces la asignatura no ha cumplido su finalidad. Les invito a que vuelvan a releer todos los materiales, desde la unidad 1 hasta la unidad 5, de esta asignatura que estamos por acabar.
Esta asignatura no acaba cuando ustedes terminen con su última tarea, porque lo que aquí se ha enseñado les va a servir de plataforma para lo que viene después. Les van a estar yendo permanentemente a lo que hemos visto hasta el día de ahora, o lo que veremos el día de ahora. Entonces, pues, este es una síntesis de todo lo que yo pretendo en esta asignatura. Espero que les sea útil. Pues nos veremos pronto. Felicidades por haber llegado hasta acá, por su esfuerzo, por su dedicación, por el interés que le ponen a la asignatura. Eh, Termino con esto. En un proceso formativo académico, los estudiantes juegan un papel importante, en el sentido de que buena parte de la responsabilidad recae en ellos, ¿verdad? En su formación. No todo recae sobre el profesor. El profesor les acompaña, les orienta, les va dando pautas, pero la otra parte del trabajo recae, sobre todo a nivel superior, en la responsabilidad y el esfuerzo propio de los estudiantes. No pierdan de vista eso, porque buena parte de lo que suceda de aquí en adelante va a depender del esfuerzo de ustedes, ¿verdad? Los profesores los dejaremos a ustedes, pues una vez que egresen, eh, en manos de su asesor o asesora, y ahí vendrá su trabajo propio. Entonces, no pierdan de vista esta tarea importante, sobre todo cuando siempre ha sido así, siempre ha sido así, siempre buena parte de la educación superior descansa en los estudiantes, en su responsabilidad. Pero ahora se requiere un mayor esfuerzo de los estudiantes cuando, digamos, muchos de los materiales que el profesor ofrece o clases quedan grabadas o quedan estos materiales colgados en una plataforma y el estudiante tiene que buscarlos en esa plataforma. Entonces, ojo con esta tarea importante de ustedes de aquí en adelante. Yo les deseo, como siempre, mis mejores, pues, los mejores éxitos, ¿verdad? Mis mejores deseos para ustedes y espero que esta asignatura les sirva de base para lo que viene después. Así que nos veremos pronto.